Audiobook. Teoría de la situación revolucionaria. De Shafik Handal. Hacia junio de 1987, y para la inauguración de la capacitación en la educación política, para el desarrollo de cuadros en la etapa final de la Guerra Popular Revolucionaria, Shafik Handal ofreció una larga exposición sobre el devenir del movimiento revolucionario que hasta ese año se había gestado. Un fragmento de dicha exposición es la que tienen en sus manos. Crisis estructural del modelo capitalista en El Salvador, en la segunda mitad del siglo XX. El proceso de industrialización, como habíamos dicho anteriormente, tuvo su punto pico en los años 60, con la firma de tratados que dieron origen al mercado común centroamericano, pero entonces ocurrió lo siguiente. El Salvador y Guatemala se convirtieron en los vendedores principales. O sea, vendían muchísimo más de lo que compraban a los otros tres países, y los otros tres países más atrasados compraban muchísimo más de lo que lograban vender al resto. En el caso de Honduras, su relación particularmente con El Salvador era muy desventajosa. La burguesía hondureña no logró poner en marcha un proceso dinámico de industrialización. Los norteamericanos no tenían interés en invertir en Honduras por su atraso en las vías de comunicación, en la producción de energía eléctrica, en las comunicaciones telefónicas y, principalmente, por la falta de una masa de trabajadores proletarizados para absorberlos en la industria. En Honduras no se hicieron las reformas agrarias, como aquellas que se realizaron en El Salvador en el siglo XIX. O sea, no había condiciones para invertir en Honduras. El proceso de industrialización era muy lento y, en consecuencia, lo que le vendía a El Salvador eran productos agrícolas, granos básicos, algunas frutas, verduras y madera, y estos sí eran sujetos a impuestos. El Salvador le vendía a Honduras productos industriales y, en virtud de los acuerdos del mercado común centroamericano, las mercancías industriales entraban y salían de cualquier país de Centroamérica sin pagar impuestos. Una avalancha de mercancías salvadoreñas entraba a Honduras, bancos salvadoreños, compañías de seguros salvadoreñas, sucursales de empresas comerciales con trabajadores salvadoreños se instalaron en ese país. Y ni siquiera dejaban que las mercancías industriales salvadoreñas pasaran por manos de los comerciantes hondureños. De manera que la mercadería pasó a ser manejada por comerciantes salvadoreños en mercados hondureños. Por ejemplo, el desarrollo de la siembra de algodón en Honduras fue impulsado por un sector de empresarios salvadoreños que se llevaron, junto con ellos, una buena cantidad de trabajadores para laborar en las plantaciones. Ya que en Honduras no había gente que tuviera experiencia en esa rama de producción agrícola. Fue toda una colonización y eso no le daba al Estado hondureño ni un solo centavo. En cambio, le generaba toda una tensión para invertir en el desarrollo de la infraestructura, en calles, comunicaciones y demás, que inmediatamente se ponían al servicio de la burguesía salvadoreña. Se generaron contradicciones muy agudas y vino la lucha de la burguesía hondureña por reformar al mercado común centroamericano según el principio de favorecerles a ellos. No se podía medir a todos con la misma vara. Porque no todos eran iguales. Según el convenio del mercado común centroamericano, todos gozaban de iguales derechos y obligaciones, pero los hondureños decían, no podemos tener iguales derechos y obligaciones porque nosotros somos más atrasados. Necesitamos tener derechos superiores. Nosotros estamos pagando el desarrollo del país salvadoreño. Así empezó el proceso de contradicciones. Entretanto, el problema de la tierra en Honduras se puso tenso, principalmente debido a que las compañías bananeras, las cuales tenían grandes masas de trabajadores, reorganizaron sus métodos de producción. La mecanizaron y despidieron hasta el 40% de sus trabajadores, quienes pasaron a apoderarse de las tierras de reserva de la compañía y dieron origen a todo un movimiento campesino de disputa muy fuerte por la tierra, que fue tensándose y extendiéndose a otras regiones del país. Una gran parte de la inmigración de salvadoreños en Honduras fue resultado de la expulsión de campesinos realizada por la derecha en 1932 y en adelante. En El Salvador realmente se disipó la lucha por la tierra en el campo, porque se estableció una especie de válvula de escape.
La oligarquía salvadoreña se negó a delimitar la frontera con Honduras y esta quedó abierta, de tal manera que los campesinos quienes no poseían tierra y querían tenerla, se iban para Honduras. En Honduras había mucha tierra, prácticamente de nadie, el 80% del territorio hondureño era propiedad del Estado desde tiempos de la colonia, no hubo reformas de ninguna clase. Entonces, los campesinos salvadoreños se iban a Honduras, abrían una parcela en medio de la montaña y se dedicaban a la agricultura. De ese modo llegó a haber más de 300.000 campesinos nuestros en esa situación. La burguesía hondureña, defendiéndose del movimiento de los campesinos y al mismo tiempo presionándolos para reformar los términos del mercado común centroamericano, propusieron entregar la tierra que tenían los salvadoreños a los hondureños quienes la estaban reclamando. Así, se inició el proceso de expulsión de los campesinos salvadoreños, de regreso al país. Para la oligarquía salvadoreña fue un susto terrible. Era todo el vapor de la caldera de la lucha de clases, de la caldera social la que se había ido para Honduras. Los miles de salvadoreños que lograron desplazarse hacia ese país, regresaban a El Salvador y eso iba a poner en el centro de la lucha el problema de la tierra. La oligarquía salvadoreña se lanzó a la guerra contra Honduras para detener el retorno de los campesinos. No lo logró. A partir de entonces se abrió la lucha por la tierra en El Salvador.